Buenas con todos. El tema que vamos a tocar el día de hoy es el tema de triángulos, un tema de geometría, el cual es muy conocido por la mayoría de ustedes. Para triángulos vamos a recordar ciertas propiedades y unas que otras cosas adicionales. El triángulo es una figura de tres lados que tiene tres ángulos internos y tiene tres ángulos externos. Además, al tener tres lados, a cada uno de los lados le hemos colocado un nombre, que en este caso son M, N y P. Los ángulos internos son alfa, beta y gamma y los externos son A, B y C. ¿Sí? Tenemos las propiedades. La suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es 180 grados. La suma de ángulos externos del triángulo es 360 grados. Otra propiedad que también podríamos decir es que un ángulo externo, es igual a la suma de los dos ángulos internos que no están junto a él. O sea, quiere decir que este A es beta más gamma. El ángulo B viene a ser alfa más gamma. El ángulo C viene a ser alfa más beta. ¿Sí? Y podríamos agregar una propiedad adicional para los lados de este triángulo, ¿sí? Que nos dice que un lado del triángulo siempre va a ser mayor que la resta positiva de los otros dos lados y menor que la suma de los otros dos lados. Esto en general se cumple para cualquiera de los tres lados. Por ejemplo, para n. El n viene a ser mayor que la resta positiva de los otros dos lados, pero menor que la suma de los otros dos. Ahí está. En realidad, para triángulos podríamos colocar muchas propiedades, ¿sí? O teoremas básicos, como les dicen. Pero acá hemos agregado dos que podrían ser pues los más mencionables, o los que se podría usar para esta práctica. Podríamos decir, miren, este se le llama la propiedad de la corbatita Michi, ¿no? Se le podría decir así. Y podríamos decir que este alfa más este beta es igual a gamma más este zeta. La suma de los ángulos del Michi de un extremo es igual a la suma de los ángulos del otro extremo. El de acá, miren, es la propiedad del pescadito, ¿no? Nos dicen que la cabecita más la cola es igual a la suma de las dos aletas. Alfa más beta es igual a x más y. Y tenemos las dos propiedades que he mencionado. Existe también la propiedad del boomerang, la propiedad pues de la casita, pues hay muchas propiedades más, ¿sí? Pero estas son básicas y si las necesitamos, las otras las mencionaremos. Comenzamos con la práctica. Miren, tenemos la primera pregunta. Nos dicen calcular el ángulo Z para esta pregunta, miren. Ahí está. El ángulo Z. ¿Sí? Miren, tenemos acá, es un triángulo. ¿Sí? Tenemos un ángulo externo, 110, otro ángulo externo, 120 y el Z es interno. Entonces, miren, lo que vamos a hacer aquí es usar los ángulos internos. ¿Sí? Miren, podríamos hallar este ángulo interno. Y podríamos hallar este ángulo interno. Hay que recordar que un ángulo interno más un ángulo externo que están juntos suman 180. Si acá es 110, lo que le falta para 180 es 70. Si acá es 120, lo que le falta para 180 es 60. Ahora tenemos todos ángulos internos, podríamos decir la propiedad o aplicar la propiedad que nos dice que la suma de ángulos internos, en este caso z, más 60 más 70 es igual a 180 grados. Y simplemente resolvemos como una ecuación cualquiera. Z más 60 más 70, que viene a ser 130 grados, igual a 180. Ese 130 grados pasa a restar al 180. 180 menos 130 vendría a ser entonces 50 grados. Y esa vendría a ser la respuesta a esa primera pregunta. Segunda pregunta nos dice, ahí está. Calcular beta me dice si AB es igual a BE y es igual a S. ¿Sí? Ahí está. Entonces miren, si ustedes se dan cuenta, en esa pregunta, ¿sí? Ahí está, se visualiza mejor. Me dicen que AB es igual a BE y es igual a S. AB, vamos a ponerle un simbolito, AB es este de aquí, es igual a BE, también se le pone otro simbolito, y es igual a S. Ahí está.
Otro simbolito, que significa que son iguales, esos lados. Entonces miren, lo que vamos a hacer es analizar dónde está nuestro dato principal, que en este caso es 32 grados Celsius. 32 grados, disculpen. Entonces mira, aquí nos damos cuenta que este es un triángulo, ¿sí?, de dos lados iguales, ¿no? Cuando un triángulo tiene dos lados iguales se le llama triángulo isósceles. ¿Sí? Y como tiene dos lados iguales, sus ángulos también son iguales. Entonces si acá es 32, aquí arriba también es 32. Ahí está. ¿Sí? Ahora, tenemos que buscar relacionar este ángulo externo de afuera del triángulo grande con nuestros datos de aquí internos. ¿Sí? Para eso, miren, vamos a otra vez con este triángulo. ¿Sí? Tenemos dos ángulos internos. La suma de estos dos ángulos internos me da el ángulo externo que no están junto a ellos. Ese de ahí. 32 más 32 sería 64. ¿Sí? La propiedad de los ángulos internos. La suma de los dos ángulos internos me dan el externo que no está junto a ellos. Ahora, este ángulo de aquí, para este triángulo que también es isósceles, ¿sí? Miren, es isósceles también. Si acá es 64, aquí también sería 64. Ahora, para poder calcular nuestra respuesta, nos vamos al triángulo ABC. En el triángulo ABC nosotros podremos decir, ¿sí?, de que la suma de los dos ángulos internos del triángulo ABC, estos dos internos, me da el externo, que para nuestra buena suerte, bueno, está premeditado, es beta. Entonces el ángulo beta viene a ser 64 grados interno más 32 grados interno. Entonces sería, para este caso, 96 grados la respuesta. Esa es la pregunta número 2. Pasamos ahora a la pregunta número 3, que nos dice, calcular el máximo valor entero de x. Bien, para esta pregunta lo que vamos a hacer es pues identificar que aquí tenemos lados iguales. Entonces, si este lado es igual a este ángulo también es igual a este ángulo. Eso es lo primero que podremos decir. Ahora, como en este de acá, miren, es un triángulo, tenemos dos internos, podríamos hallar este externo, que es la suma de estos dos internos. X más X viene a ser 2X. Ahí está. ¿Sí? Ya está. Ahora, miren, acá tenemos otro triángulo que tiene dos lados iguales. Lados iguales, ángulos iguales. Si acá es 2X, aquí también es 2X. ¿Sí? Ahora miren, nos vamos a este triángulo grande que está aquí. Interno más interno, 2X más X, me da este externo. 3X en este caso. Ahora otra vez, miren, tenemos otro triángulo isósceles aquí. Si acá son lados iguales, ángulos iguales. Acá sería 3X. Y el procedimiento se repite. Acá es 3X, acá es X, internos me dan el externo. Para este triángulo, obviamente. Para este triángulo, su externo viene a ser 3X más X, que viene a ser 4X. Otra vez un triángulo isósceles, acá también sería 4X. Y otra vez nos vamos al triángulo grande. Interno más interno, 4X más X, acá viene a ser 5X, que es el externo para ese triángulo. ¿Sí? Ahora mire, 5X, acá también sería 5X por ser isósceles. Y otra vez para este triángulo grande, otra vez nos vamos al ángulo externo, que viene a ser la suma de los dos internos. 5X más X viene a ser 6X. Y otra vez miren acá otro isósceles, 6X. Ahora lo que vamos a hacer es, pues simplemente, poder hallar, vamos a alargar aquí un poco. ¿Sí? Ahí está. Ahora miren, 6X más X, interno más interno, me daría este externo, que viene a ser 7X. Entonces miren,
Hasta aquí tenemos todos los ángulos casi completos. Este ángulo no lo conozco, ¿sí? Entonces lo que podríamos decir es, miren, que este 7x más 5x es 12x, ¿verdad? Ya está. Pero miren, no todo esto completa el 180, porque esto es un ángulo llano. No completa todo el 180. Entonces, tenemos que decir que este 7x más 5x, que es 12x, tiene que ser menor a 180. Porque no completa todo el 180, el ángulo llano. Entonces, lo que vamos a hacer es acá, el 12 pasa a dividir al 180, lo cual saldría 15. Ahora, sabemos que el x es menor que 15, pero ahí me pide el máximo valor entero. Entonces, si el x es menor que 15, el x máximo sería 14. Y esa sería la respuesta a esta pregunta. Muy bien. Siguiente pregunta, número 4, me dice, si a más b es igual a 240, calcular la medida del ángulo ACB. Este es A, este es B. Ángulo A y B son externos y me pide la medida del ángulo ACB. ¿Sí? El C, ACB. Este es el ángulo que nos están pidiendo. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí, o lo que podemos hacer es, pues, aquí prolongar. ¿Sí? Es una de las maneras. Y podríamos hallar el otro ángulo externo que nos falta. Si esto es X, ¿sí? Si esto es X, acuérdate que todo es 180. Entonces este ángulo vendría a ser la diferencia entre 180 con este X. 180 menos X. Ya tenemos todos los ángulos externos. Podríamos sumarlos e igualarlos a 360 por la propiedad. Entonces 180 menos X más A más B es igual a 360. 180 menos X más, y hay que recordar que A más B es 240 del dato, igual a 360. Entonces lo que vamos a hacer es sumar 180 con 240, que vendría a ser 420. Menos X igual a 360. Entonces lo que podríamos hacer acá es simplemente el 360 pasar a restar al 420 y el X volverlo positivo al otro miembro. Entonces el X sería 420, el 360 pasa a restar, 420 menos 360 sería 60. Esa vendría a ser la respuesta. Muy bien. Pregunta 5 ahora. Dice, si AB es igual a BE y es igual a EC, calcular la medida del ángulo ABC. La medida del ángulo ABC. ABC vendría a ser todo esto. Ese es X. Vamos a poner los datos. AB es igual a BE y es igual a EC. AB es igual a BE y es igual a EC. Correcto. Vamos a completar ángulos. Miren, acá tenemos un triángulo isósceles. Quiere decir que estos dos ángulos son iguales. Pero este ángulo desigual lo conocemos. Sabemos que todo esto suma 180, los ángulos internos. Lo que vamos a hacer es restar. 180 menos 40 es 140. Pero como estos dos deben ser iguales, lo dividimos entre 2. 140 entre 2, 70 y 70. Ahí está. Ahí tenemos los dos ángulos. Son iguales por ser triángulo isósceles. Ahora, ¿qué más? Miren, este 70 viene a ser el externo de este triángulo. Y nosotros recordamos que este externo viene a ser la suma de estos dos internos. Ahora, mira, estos dos lados también son iguales. Entonces, estos dos ángulos también tienen que ser iguales. Iguales y que sumados me den 70. Entonces, para saber cuál es ese ángulo, dividimos 70 entre 2, que vendría a ser 35 y 35. Ahora mira, ya tenemos todo el ángulo X completo. Entonces vamos a decir que el ángulo X viene a ser 40 grados del de aquí más 35 grados del otro, que vendría a ser 75 grados. Bien. Y por último, una pregunta adicional, la número 4.
¿Sí? Nos dice calcular x si AB es igual a BC y es igual a AD. A ver, miren, lo que vamos a hacer acá pues es, miren, vamos a colocar primero los datos que dicen que AB es igual a BC y igual a D. AB es igual a BC y es igual a AD. Entonces lo que vamos a hacer aquí pues es formar triángulos. Estamos en triángulos, formamos triángulos. Vamos a formar un triángulo acá. ¿Sí? Y me voy principalmente a este triángulo porque tiene dos lados iguales y un ángulo de 60. Cuando un triángulo tiene dos lados iguales y un lado de 60, automáticamente es un triángulo equilátero. Si acá es 60, acá tiene que ser 60 y acá tiene que ser 60. ¿Sí? Entonces, si es equilátero, todos sus lados son iguales. Y mira, adicionalmente hemos descubierto acá otro triángulo isósceles. Vamos a seguir colocando datos. Mira, todo esto vale 100, este es 60. Entonces, esta parte de acá, por diferencia, sería 40. Si acá es x, acá es x. Y podríamos decir que la suma es 180. O también, mira, a 180 le quitamos 40. 180 menos 40, 140. Como son dos ángulos iguales entre 2, vendría a ser 70. Por lo cual el x vendría a ser 140 sobre 2, que viene a ser 70 grados. ¿No? Acá le ponemos el x del ángulo isósceles y ya está. Esa sería la respuesta final para esta pregunta número 4 del Sigue Practicando.